Prosperidad material estando en Dios. De ese tema estamos hablando. Y ya comencé hace 8 días. Y terminé compartiendo algo acerca de lo que el apóstol Pablo hablaba en la primera carta a Timoteo. Vaya allá, por favor. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Ubíquese ahí porque ahí terminé comentando algo acerca de lo que Pablo había hablado a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo, vamos a hablar desde el versículo 6, desde el versículo 5, perdón. Vamos a leerlo y a recordar un poco donde terminé hace 8 días. Pablo hablando a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, versículo 5 en adelante, dice: discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahí terminamos hace 8 días haciendo algunos comentarios, pero yo voy a continuar aquí en la introducción, porque estoy hablando solamente de la introducción al tema relacionado con la prosperidad material estando en Dios. Porque se suele hablar de prosperidad en la iglesia y comúnmente cuando hablamos de prosperidad siempre lo apuntamos al hecho de las cosas materiales. Y efectivamente, Dios nos provee las cosas materiales. Pero la Biblia habla también de una prosperidad que es más importante que esa, y es la prosperidad del alma, la prosperidad de nuestra vida en Dios. Esa es más importante. Y debería ser la primera, por cuanto Jesús mismo hablaba algo, y esto puede estar relacionado con lo que le estoy diciendo. Él decía que en primera instancia buscáramos el reino de Dios y su justicia, y lo demás sería añadido. Y lo habló bajo las circunstancias de que mucha gente en aquel tiempo se angustiaba por las cosas materiales. Y yo creo que hoy, mi estimado hermano y amigo, no somos la excepción. Yo creo que de alguna manera Dios tiene que estarnos recordando muchas veces que confiemos en Él. Con respecto a las cosas que necesitamos. Yo sé que aquí pueden haber muchas necesidades. Yo tengo necesidades. Pero el Señor nos insta a nosotros a, primeramente, seguir en pos de la prosperidad espiritual que compete a la búsqueda del reino de Dios en nosotros, su gobierno en nosotros, y esa justicia que viene con Él. Porque Dios dice que Él sabe que tenemos necesidad de vestirnos, de calzarnos, de qué vamos a comer hoy, mañana. Él sabe de esas necesidades. Pues lógicamente Él nos dio un cuerpo a nosotros para vestirlo, para calzarlo, ¿verdad? Para alimentarlo. Quizá pensáramos nosotros que
necesariamente quizás Dios no pensó en el vestido cuando hizo al hombre. Pues el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba. No sabemos, yo estoy hablando humanamente. Y el hecho de tener que vestirnos es porque el pecado entró y el hombre se avergonzó. Con todo ello, hay una realidad para nosotros hoy, hasta el sol de hoy, desde que el hombre peca. Y es que el hombre se viste, el hombre se calza y el hombre come, porque Dios nos dio un cuerpo físico. Y de estas cosas, los seres humanos se preocupan, se afanan. Y el Señor le dice a los hombres que son de Él, mujeres que son de Él, le dice: no se afanen por estas cosas. Así como hacen los que no conocen a Dios, que se afanan, se angustian, de tal manera que llegan a tomar decisiones erradas y consecuencias de ello. Pero ustedes no lo hagan, porque vuestro Padre Celestial, dice el Señor, ya sabe que ustedes tienen necesidad. Por ende, hermano, nuestra preocupación de venir al Evangelio no debe estar centrado en esto, sino en que nosotros cada día crezcamos más y más en el conocimiento de Dios. De que nos aseguremos en confiar en Dios cada día, ahora que Él nos ha traído a este Evangelio. Y que tengamos en cuenta, hermano, que el propósito de Dios venir a esta tierra no era el de prosperarnos materialmente, sino de prosperar nuestra alma en cuanto a la ruina espiritual que teníamos. Y hablábamos hace 8 días de que se predica un evangelio distinto. Un evangelio que no está centrado en el verdadero propósito de Dios, que es el de prosperar las almas en cuanto a la ruina espiritual, al pecado, y traer la gracia de Dios como la mejor bendición que Dios nos puede dar. Y encontrarse a esto, encontrarnos con el hecho de que hay un evangelio que se está predicando y no es precisamente el evangelio de Dios, sino el evangelio que se presenta a la gente mediante un Dios que está dispuesto a suplirle toda su necesidad material. Y de allí se desprenden una serie de enseñanzas que al final, cuando la gente se encuentra con la realidad, se van decepcionados, porque le dijeron: ven al Señor y Él te va a sacar de la deuda, y no te va a hacer falta nada, y Él te va a ayudar para darte un mejor trabajo, y vas a tener dinero, y Él te va a prosperar en todas las cosas. Pero cuando se viene al Señor y Dios comienza a obrar en la persona, a probarla, a llevarla al desierto, así como llevó al pueblo al desierto para probarlo, a ver si verdaderamente creían, y los hizo pasar hambre y los afligió para ver qué había en su corazón. Muchos quedaron tendidos en el desierto, muertos, y no entraron al propósito de Dios. No entraron a la tierra. Así hay mucha gente, hermano, que llega escuchando un evangelio que no es una prosperidad, que ojalá se hablara de una prosperidad espiritual, una prosperidad del alma. No, se habla de una prosperidad material. Y llegan, y llegados a la iglesia, a la casa, comienza Dios con el proceso y le pasa lo que el pueblo de Israel en el desierto. Y entonces Dios prueba, ¿verdad?, de una manera y de otra. Y salen enojados con Dios, enojados con la iglesia, enojados con los pastores y hablando mal. Y si nosotros hacemos así y presentamos este evangelio, tenemos culpa, hermano, porque no predicamos el evangelio que Dios nos ha llamado a predicar. Amén, amén. Si la riqueza fuera una meta razonable para los piadosos, para la iglesia, para los creyentes, Jesús las habría perseguido también. Hubiera ido en pos de esas riquezas materiales. Si esa fuera la meta para los piadosos, el primero que hubiese ido detrás de eso hubiese sido el Señor. Pero el Señor no lo hizo. Pues no era ese el propósito.
De manera contraria, en Mateo capítulo 8, versículo 20, escuchamos al Señor cuando le dijo a alguien que le hablaba y le decía: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó de la siguiente manera, Mateo 8:20. Le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjate la respuesta del Señor. Alguien que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y como Él le advirtió de una vez, de antemano, que si el propósito de Él era ir detrás del Maestro, en pos de Él, quizá por lo que el Maestro le podía dar, porque era milagroso, porque podía traer pan y peces, Él le advirtió de una vez y le dijo: mira, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no lo hizo, hermano. Él no perseguía estas cosas, no era su propósito. Y fue claro en aquellos que quisieron seguirle. Eso también se lo enseñó a sus discípulos para que hicieran lo mismo. También hay que recordar que el único discípulo que estaba preocupado por estas cosas era Judas. Él estaba preocupado por eso. Él tenía su mirada no en la prosperidad de su alma, sino en la prosperidad de su bolsillo. Y por eso dice que él tenía los dineros en su mano y él extraía de allí. Y vivía preocupado porque un perfume muy fino se derramaba y decía: no pudiera venderse a los pobres, venderlo y luego llevar a los pobres. Pero ese era el cuento de Judas. Pero en realidad en su corazón había otra cosa, y era con respecto al dinero y a esa prosperidad que él quería tener, los bienes que él quería tener, y que bien sabemos los tenía de una mala manera. Mas su corazón no era el correcto. Cuando hacemos del evangelio una búsqueda de prosperidad, de riquezas, declarar cosas para tener prosperidad, entonces yo no estoy hablando del evangelio verdadero. Estoy hablando de un evangelio que no es. Recuerde que hablar de evangelio es hablar de una buena noticia. Y la buena noticia que muchos le tienen a muchas personas que se acercan a Dios es la buena noticia de que Dios le va a dar todo lo que necesita y que usted va a estar bendecido. Y esa palabra bendecido bajo la perspectiva material. La esencia del evangelio es la salvación del hombre, que Dios le extiende al hombre de la condenación con la que nace por causa del pecado. Hay una realidad que muestran las escrituras, hermano, y es que los hombres, cuando buscaron a Dios, lo hicieron basados en sus necesidades, generalmente. Yo no podría decir que todos, porque muchos le siguieron realmente, pero de manera general, cuando muchos hombres se acercaron para buscar a Dios, la realidad es que lo hicieron basados en sus necesidades. Y lo digo porque en el Evangelio según San Juan, si usted me acompaña, nosotros quizá pudiéramos fijarnos de esta realidad que le estoy hablando. San Juan capítulo 6, versículo 25 y 26. Capítulo 6. Jesús había alimentado quizá a más de 5,000 personas, porque la Biblia habla de la alimentación de los 5,000, pero como que señala hombres, pero
no cuenta mujeres y niños, y pudo haber habido muchos más. Y muchos de los que habla esta escritura pudieron haberse visto beneficiados de esto. De hecho, creo que es así, según lo que la escritura dice. Versículo 25 dice, y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme leerle quizá algunas versiones acerca de lo que dijo el Señor también aquí. 26 y 27. Por ejemplo, la traducción al lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: la gente encontró a Jesús al otro lado del lago. Fíjese, dice, la gente encontró, lo halló, lo estaban buscando, iban en pos de él. Según lo que leímos, ellos habían recibido, habían comido del pan que él multiplicó. Ellos vieron en él, hermano, la bendición material. Y dice que le preguntó, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le preguntaron. ¿Cuándo llegaste? Y Jesús les respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Ustedes no entendieron realmente la finalidad de ello. Versículo 27. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que mucha gente anduvo detrás de él, hermano, no precisamente por él como tal, sino lo que él les podía dar. Y así mucha gente anda buscando al Señor. Va a la iglesia porque ha oído hablar del evangelio, pero quizá lo que ha oído no ha sido lo correcto. O porque quizá usted lo ha invitado y si usted no le habló lo correcto, vino con las intenciones equivocadas. Lo mismo ocurre desde antes de Cristo hasta el día de hoy, hermano, hasta el sol de hoy. La gente lo que realmente busca son los beneficios materiales de Dios. Mucha gente lo hace. Eso es parte de lo que muchos se aprovechan también de otros por medio de los engaños para satisfacer su propio ego. Muchos predicadores se aprovechan de esto, de que la gente viene con su necesidad y quieren suplirla. Y entonces se aprovechan de estas circunstancias, de la necesidad de muchos, para entonces sonsacar y hacer de la piedad el motivo de su negocio. Es lamentable hablar de esta manera, pero es la cruda verdad. Es la cruda realidad, hermano. Ahora bien, Dios puede llegar a usar muchas veces los malos deseos y permite que muchas personas vengan a la iglesia con esos malos deseos, y cuando ya se encuentran con el Señor,
hermanos, son salvados. ¿Sabe que a veces suele suceder que vengan personas no con la intención verdadera? Alguien le predicó allá el evangelio y se lo predicó de manera equivocada, y Dios permite que vengan, que se acerquen, buscando esas bendiciones, y luego Dios les muestra su persona, su misericordia. ¿Comprende? Muchos llegan así, hermano. De hecho, quizá muchos de los que comieron de ese pan que el Señor multiplicó, muchos siguieron al Señor por ese motivo y luego entendieron y comprendieron su necesidad de Dios, la real necesidad que tienen o que tenían en su corazón. Dios se puede valer a veces de estas cosas, ¿sabe? Y en su misericordia atraer a su gracia a muchos que equivocadamente llegaron en pos de Él. Pero la misericordia de Dios los alcanza. Su gracia, su verdad y la revelación de su salvación se hacen presentes en la vida de estas personas. El que realmente es abrazado por Dios, hermano, no querrá estar tras las cosas materiales, sino tras el Señor que puede dar las cosas materiales. ¿Cuánto me dicen amén? El que realmente quiere abrazar la gracia, el que realmente es abrazado por Dios, este no querrá estar detrás de las cosas materiales, sino detrás del Señor de esas cosas materiales. Importante es solamente Él, pues sabe que poderoso es Dios para poder darle todo lo que Él pueda necesitar, pues Dios no es ajeno a las necesidades nuestras. Pues Jesús mismo lo dijo, el Señor sabe tu necesidad antes que se la pidas. Antes que tú le digas, Señor, mira, no tengo nada en mi canasta, no tengo nada en mi nevera, voy a comerme un arroz solamente. Dios sabe que tú te vas a comer solamente ese arroz. Dios sabe que tú estás cargado porque no tienes cómo suplir tus necesidades, no tienes cómo pagar aquí o allá. Y Dios puede probarte en esto, como con el pueblo de Israel. Los llevó para ser probados, los hizo pasar hambre, los afligió. Pero Dios también ve muchas veces lo que pasa alrededor de nuestras necesidades, sabiendo que estamos así porque simplemente quizá tiempo atrás no confiamos en Dios y confiamos más en el hombre. Y nos metimos en deudas y administramos mal el dinero. Y entonces Dios tiene que permitir que padezcamos y que seamos afligidos por un tiempo y veamos las consecuencias de, primeramente, no confiar en el Señor, y segundo, no administrar bien lo que el mismo Dios también nos enseña que administremos. ¿Qué es administrar bien, pastor? Es que si tienes, no te vuelvas loco, y quizás tomemos la actitud que tomó José, que cuando hubo vacas gordas, guardó y no se volvió loco gastando, sino que guardó. Que cuando tienes abundancia, sepas administrar y sepas cuáles son tus prioridades en tu casa. Y si tienes dinero, lo uses bien y no vayas y lo malgastes en cosas que quizás no necesitas, o divirtiéndote cuando sabes que con lo que cuentas quizá no te da para que te estés divirtiendo en todo momento. No estoy diciendo que no te puedas divertir. Eso es administrar bien también, hermano. Prioridades. Amén. ¿Que sí o que no? Que si compraste un panal de huevos no te los comas todo en una sola pericada. Cómete un hito.
¿Amén o no amén? Algunas veces decimos, no, Dios proveerá. Y es verdad. Pero Dios no va a proveer para tu mala cabeza y tu falta de sabiduría y de administrar. Porque imagínense, si tengo un panal de huevo y quiero hacer una sola pericada, entonces estoy cayendo en gula. El otro punto es que te vuelvas tan amarrado que ya no quieras ni darle a tus hijos. ¿Sí? Quiebra el huevo y guarda la yema y le da la cáscara molida. ¿Amén o no amén? Ahora bien, si quisiéramos hablar de ese aspecto de la prosperidad material estando en Dios, estando en esta posición en la que ahora estamos puestos usted y yo, tendríamos que contemplar también aspectos importantes, interesantes, a través de la Escritura. Y yo voy a comenzar tocando un punto número 1, si usted está escribiendo. Y el punto número 1 que tengo escrito aquí dice: la prosperidad material estando en Dios, número 1, está supeditada a la obediencia a Dios. Número 1, si usted va a escribir, escriba: está supeditada a la obediencia a Dios. Si lo escucha más largo es porque yo tomo el título y lo uno al primer punto. Entonces yo diría, la prosperidad material estando en Dios está supeditada, el primer punto, está supeditada a la obediencia a Dios. Supeditada. ¿Qué quiere decir supeditada o algo que está supeditado? Significa que está en dependencia a, que está ceñido a, que está condicionado a. Eso significa supeditado, en dependencia a, ceñido a, condicionado a. Entonces, déjeme ponérsela un poco más clara. La prosperidad material estando en Dios está en dependencia a la obediencia a Dios. Está ceñida a la obediencia a Dios. Está condicionada a la obediencia a Dios. Ese es el primer punto. Eso debe estar presente y claro en nosotros que somos hijos de Dios. Y si nosotros le llegásemos a hablar del evangelio verdadero a una persona y esa persona nos hablara, nos quisiera hablar acerca de Dios, relacionado más con el énfasis en que Dios me da todas las cosas, en que Dios es bueno y todas esas cosas, quizá nosotros pudiéramos de antemano, al haberle hablado el evangelio verdadero y claro y conciso, pudiéramos decirle: mira, Dios ciertamente prospera, pero la prosperidad que Dios da está en dependencia a la obediencia, o está condicionada a la obediencia que yo tenga para con Él. Es que a veces hacemos a Dios como aquel padre alcahueta quizá, que tiene su hijo, que no le honra, que no le obedece, que desde muy pequeño muy chiquito levantó su mano para pegarle y él le celebró y nunca lo corrigió, aunque estaba pequeñito, y fue creciendo y creciendo y creciendo. Y aún ya siendo viejo, ese padre sigue alcahueteándole y en lugar de disciplinarlo lo premia cuando este hijo lo deshonra, no lo respeta, no le hace caso. Entonces muchos hijos equivocadamente
Y muchas veces son hijos verdaderos de Dios. Equivocadamente quieren seguir al Padre simplemente, a Dios simplemente desde esa perspectiva. Y a veces dicen, Señor, pero ¿por qué? Inclusive dicen, si yo diezmo y ofrendo. ¿Y es que acaso yo le pago a Dios para que me dé sus favores? ¿O yo le traigo a Dios el diezmo o la ofrenda o como lo quiera llamar para que Él me dé? Y Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Y vaya a ver si de verdad le sirve, le obedece. Y no se dan cuenta que están en una de desobediencia, en comportamientos, en actitudes, en no sometimiento a la voluntad de Dios en su vida y exigen, hermano, a Dios. Señor, bendíceme, soy tu hijo. Y resulta que eres desobediente. Y no te sometes a Dios. Eres desobediente desde la perspectiva de que estás casado y no eres un padre correcto ni un esposo para tu esposa. O eres una mujer y no eres la esposa que Dios espera que seas, ni eres la madre que Dios espera que seas. O eres un hijo, pero no eres el hijo que Dios espera que seas para tu padre y madre biológicos. O eres un hijo de Dios, pero ni siquiera te congregas, ni te interesas por conocer la palabra de Dios. Y cuando Dios te exhorta, te olvidas de la exhortación que como hijo Dios te tiene. Y muchas veces ignoras que Dios al que ama disciplina y peor aún azota. Porque algo que debe entender el Hijo de Dios, hermano, es que Dios no te ha llamado para prosperarte en tus negocios. Aunque ciertamente Dios sabe que tú y yo necesitamos de estas cosas. Pero el Dios que nos llamó para prosperarnos en nuestro corazón, en nuestra vida, sacarnos de la ruina en la que vivíamos, sometidos al pecado, y para prosperar nuestra alma. Como decía aquel gran apóstol Juan, amado a uno de sus amados hermanos, y que eso también es el deseo de Dios, lógicamente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tú tengas salud. Y Dios está interesado en eso también. Pero fíjate lo que dice al final, así como tu alma prospera. Hay gente más interesada en prosperar su bolsillo que prosperar en su alma y avanzar en una vida de justicia y de obediencia a Dios. No quiere prosperar en su corazón, no quiere prosperar en su carácter. No quiere prosperar irrumpiendo en el orgullo y la vanagloria que tiene. No quiere prosperar, hermano, en el dominio propio de sus propias pasiones desordenadas. Pero en cambio si quiere verse prosperado y rodeado de riquezas, así como aquellos de la iglesia allá en el libro de Apocalipsis, una de las 7 iglesias que decía, yo estoy prosperado, no me falta nada, yo estoy bendecido. Pero lo que no sabía es que realmente estaba arruinado. Y por eso le dijo, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Y ese compre no es comprar literalmente, es que lo tomes porque yo te lo doy gratuitamente, como decía Isaías, venid de las aguas, venid y comprad sin dinero, gratuitamente, hablando de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios ni se compra ni se vende, el evangelio ni se compra ni se vende, las bendiciones de Dios ni se compran ni se venden. Si tú traes a la casa de Dios, tú no traes con el propósito de comprarle a Dios sus favores para que luego Él vaya allá y te prospere.
Porque si así piensas, el dinero se queda ahí. Pero tú no vas a cosechar nada porque tu intención es torcida. Por eso si tú traes a la casa del Señor tus ofrendas y lo haces con libertad, no lo haces con tristeza ni por necesidad, lo haces desde tu corazón, Dios conoce la intención de tu corazón. Y lo único que necesitas es obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 28, y creo que esta es una escritura muy conocida también por todos nosotros. Deuteronomio capítulo 28, versículos 8 y 9. Vamos a leer esos dos versículos. Deuteronomio capítulo 28, mire el título que lleva esta escritura. Dice, bendiciones de la obediencia. Capítulo 28, versículos 8 y 9. Dice así, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos. Fíjate cómo comienza. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros. Te bendecirá en la tierra que Dios te da. Te confirmará como su pueblo santo, como te lo ha jurado. Si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos. Si guardas. En la nueva versión internacional, permítame buscar en la nueva versión internacional. Deuteronomio capítulo 28, versículos 8 y 9, ¿verdad? El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y anda en sus caminos. Hay algo especial en este versículo. Fíjate que dice aquí en la Reina Valera 1995, que es la que tengo yo aquí, dice, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. ¿Sabe? Esa palabra, todo aquello en que pongas tu mano, hace parte de la enseñanza que los que predican un evangelio errado le enseñan a sus discípulos. Y le dicen, mire, donde ponga su mano, eso es suyo. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Ustedes ponen la mano ahí sobre el carro y Señor, esto es mío. Todo lo que toque la palma de tu mano es mío. Y lo quieren tener así gratis, bien desobedientes y todo, y así facilito, porque escrito está, donde pongas tu mano, y van y ponen la mano. En lugar de ponerse más bien la mano aquí en el considérese y más bien piense cómo es que está obrando. Póngase la mano más bien en el corazón y medite en sus caminos. Examine las sendas. Deténgase. Y examínense cómo está viviendo usted ese evangelio. ¿Cómo lo está viviendo? Contrariamente al pensamiento que muchos tienen, sobre todo que pongas tu mano, el Señor te bendecirá, y ponen su mano. Lo que está diciendo es, y todo el trabajo de tus manos, le está diciendo, vaya y trabaje, y yo le voy a prosperar en el trabajo en que usted vaya a trabajar. Vaya y trabaje. Trabaje con sus manos. Y yo voy a bendecir la obra de sus manos. No es que ponga su mano allá, y, Señor, tu palabra dice, donde ponga mi mano. No, hermano. Más bien vaya y ponga sus manos en el arado y trabaje. Y Dios le va a prosperar. Trabaje honestamente.
Vaya en su computador y trabaje honestamente. Dios va a bendecir su trabajo. Vaya a la empresa y en esa máquina que usted opera, qué sé yo, en todo lo que Dios le haya podido colocar a usted, en esa empresa, en esa oficina. Si usted es un hombre y una mujer obediente al Señor y trabajar honestamente hace parte de la obediencia al Señor. Amén, amén. Hace parte de la obediencia al Señor. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, dice la Escritura. Si tú obedeces, fíjate que el contexto de estos dos versículos que leímos, si usted y yo recordamos el versículo 1 de Deuteronomio 28, dice: acontecerá. Mire cómo comienza: acontecerá, sucederá, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ese oír atentamente no es solamente que te sientes allí y estás atento al sermón y hasta apuntaste todos los detalles. Ese atentamente es que lo escuches para obedecerlo. Ese es el que escucha atentamente, el que después de haber oído, luego va y lo hace. Acontecerá, sucederá, ocurrirá, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, sus mandamientos, su palabra, su consejo, lo que usted está escuchando esta mañana, usted y yo estamos escuchando, palabra de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán. Fíjese, dice te alcanzarán. No tendrás que ir detrás de ellas. Las bendiciones te van a alcanzar. No tienes que ir en pos de estar buscando el dinero. Ahora no quiero decir que entonces no vas a trabajar. Hay que trabajar. Pero no vas a estar desesperado por querer y tener y preocupado por esto o por aquello. Tanto que quizá te metes en deudas, qué sé yo, tarjetas. No, sino que simplemente esperas en el Señor. Porque el Señor dijo que antes de que yo le pida algo a Él, Él ya sabe de que tengo necesidad. Él sabe mi condición. ¿Debo trabajar? Claro, trabajo. Debo trabajar y en mi trabajo tengo un salario, pero no me afano por esas cosas. Y si llegáremos a afanarnos, debemos estar prestos y pronto como hijos a recordar la palabra que Él nos ha dado y decirle: Señor, dame paz en esto y ayúdame a no angustiarme, porque yo sé lo que tu palabra dice. Pero entonces te ruego ahora que me des la paz para saber esperar en usted. Y si estoy en esa situación porque me equivoqué, porque no fui sabio, debería de comenzar por decirle: perdón, Señor, porque si estoy en esta situación es porque no fui sabio y no supe esperar en ti. O no supe comerme el arroz con huevo. Y por querer seguir comiendo el pavo, fui y me endeudé. Si hay para el pavo, gloria a Dios. Y si no hay sino para un arroz con huevo, gloria a Dios. Amén o no amén. Que somos hijos del rey y los hijos del rey, pues, ¿qué comen los hijos del rey? Imagínense, ¿qué comerá el hijo de un rey? Si la mesa del rey es larga y está llena de, ¿qué comerá? Entonces, como somos hijos del rey, tenemos que comer y si no tenemos, pues vamos y Señor, voy a prestar y te pongo esa deuda, Señor, tú la pagas. Y declaro que aparecerá en mi cuenta milagrosamente. No seamos ingenuos, hermano, si no tengamos fe, pero verdadera
fe basada en la confianza en el Dios que nos provee todas las cosas y sabe cómo lo hace. Y a su nombre. El Dios que sabe que tendremos necesidad en muchos momentos, pero ha dicho, confíen. Y tengamos el pensamiento de aquel hombre de Dios que dijo, yo no he visto justo o desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Usted puede escribir allá, está supeditada a la generosidad del creyente. Y yo le diría entonces, la prosperidad material estando en Dios está supeditada a la generosidad del creyente o está ceñida a la generosidad del creyente o está, ¿cómo? Condicionada. ¿Está qué más? En dependencia a la generosidad del creyente. Leímos este versículo al comienzo, al principio. Segunda de Corintios, y lo digo en base a esto. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 y 8. Pero esto digo, Pablo viene hablando acerca de la ofrenda que se recogería para los santos de Jerusalén, y Pablo viene hablando muy claramente, no lo hago como exigencia nuestra, sino porque ustedes lo han propuesto, y les recuerdo para que la tengan preparada como cosa de ustedes, y no porque yo les he exigido, les quiero sacar. Y él viene hablando acerca de esa diligencia que ellos han querido tener, muchos hermanos han querido tener. Y quizá dentro de estos hermanos que habían, muchos quizá no tendrían la actitud correcta y tendrían problema con esta ofrenda porque no querían soltar el dinero. Y espero me comprenda, porque quizá esta palabra soltar ahora en manos de un predicador aquí, y hablando de que no querían soltar el dinero, suene como que como que tiene otra intención. Y es que el asunto parece que quizá entre aquellos a los que se les estaba hablando acerca de esto, los de Macedonia, los de Acaya, que ya tenían preparada algo para esta bendición, quizá habría algunos que tendrían problema con esto. Y por eso en el versículo 9, Pablo dijo, pero esto digo, voy a decir algo más. Sé que ustedes están preparados, los de Macedonia, los de Acaya, pero yo voy a decirles algo más. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esta puede ser la actitud quizá del rico y la mujer que no tenía sino 2 blancas. Tenía 2 blancas, 2 monedas de poco valor. Pero en eso ella fue generosa, porque dice que lo dio todo. Pero hubo un rico que puso una suma considerable y cualquiera la vería y diría, pero comparado a lo que él tenía, estaba dando lo que quizá le sobraba. Y por eso es que Pablo mismo también advertía a Timoteo con respecto a los ricos y que los exhortara. Que teniendo abundancia, no pusieran su dinero sobre las riquezas y que fueran generosos. Algo que se debe hacer en la plena libertad de quien verdaderamente está en Dios. Por eso se llama la prosperidad material estando en Dios. Ese estando en Dios, la intención de ese estando en Dios en el título que le doy
es que usted está en Dios. Usted de verdad está en Cristo. Y si yo estoy en Cristo y le estoy hablando de estas cosas, estando yo en Cristo, yo no tengo por qué coaccionarlo a usted para que lo haga. Como Pablo tampoco aquí coaccionó a nadie y él de antemano dijo, yo no hago esto como exigencia. Por eso dice ahí, el capítulo 9, versículo 5, dice, por tanto consideré necesario exhortar a los hermanos para que primero fueran a ustedes y prepararan primero la generosidad suya, antes prometida por ustedes, para que esté lista como muestra de su generosidad y no como que yo se lo saqué. Como en este evangelio de la prosperidad. Si quiere sacar el dinero a como dé lugar, con pactos, con compre la agüita, con llévese el aceite. Hay un principio de Dios, hermano, y esto no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Y así dice la palabra: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí lo dejo. Es el principio para usted y para mí. ¿Amén o no amén? Usted verá si usted obedece o no obedece. Son principios de Dios. A mí hasta miedo me da muchas veces hablar de esas cosas, porque quizá lo tilden a uno de como uno más del montón. Pero si usted está en Dios, entonces usted entenderá estas cosas. ¿Amén o no amén? Que sí o que no, usted entenderá estas cosas. Amén. En este versículo se explica la diferencia entre bendición y mezquindad. Por eso decía, lo que ustedes ya han propuesto de vuestra generosidad antes prometida. Y fíjense, se habla de bendición, se explica la diferencia entre bendición y mezquindad. Porque se habla de quien escasamente lo hace y quien generosamente lo hace. El que escasamente lo hace se esté refiriendo quizá al mezquino. Pero al fin y al cabo, esta es la decisión de cada quien, como propone en su corazón. Y son palabras de Dios, inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y mi deber es transmitirlas y tomarlas para mí mismo, como hijo de Dios, que soy igual que usted. Pablo aquí deja ver la importancia de dar generosamente. De manera beneficiosa. Destinada en este caso puntual aquí, como dice la Escritura, a los creyentes de Jerusalén. Y algo que habla en el versículo 10 es que este dar será entonces recompensado por Dios. El versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Tú crees que si Dios le da riquezas a un hombre, se las da para que las amontone y las guarde? No, las da para que tú lo compartas con el necesitado.
Imagínense con qué cara uno le dice, Señor, prospérame, dame, que no me falte, que tenga dinero. Si Dios conoce cuál es la intención por la cual le estás pidiendo, Dios no te lo va a dar. Porque sabe que vas a guardar y vas a ser mezquino. Quizá te lo dé para probarte que Él sabe por qué no te lo había dado antes, y te lo da para probarte y que te des cuenta que tienes dinero y te vuelves mezquino y quizá ni a la iglesia vuelves. Porque la razón por la que estabas yendo a la iglesia era simplemente buscar a Dios y sus beneficios, pero no buscarlo a Él. Y hay muchos que les ha pasado así y luego vuelven. Como dice un dicho por ahí, como el perro arrepentido con la cola entre las piernas, y llegan a la iglesia otra vez y el hocico partido, ¿no es cierto? Yo vi a muchos así, que volvieron como el perro arrepentido, con la cola entre las patas, el hocico partido. Y le dije, se lo dije, ponga su mirada en el Señor, mijo. ¿Amén o no amén? Y dejemos ahí. Póngase sobre sus pies, amado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Póngase de pie, por favor, si puede estar. Y digámosle, Señor, que mi deseo sea usted. Que el deseo de mi prosperidad sea usted, Señor. Su reino, su gobierno en mi vida. Y no las cosas materiales, porque usted habló claro y usted dijo, Señor, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Y te pido hoy, Señor, que ayudes a esta iglesia a comprender que si estamos aquí, que si estamos hoy en este camino, Señor, esas ideas equivocadas deben salir, deben irse. Y en nuestro corazón debe estar propuesto el hecho de buscarlo a usted. No de buscar su mano, sino de mirarlo al rostro, cara a cara. Como la Escritura dice también, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si ellos se arrepintieran de sus malos caminos, si ellos oraran, si buscaran mi rostro. Y quizá pudiéramos pensar de esta manera, muchos no quieren mirarte a la cara, porque el pecado está allí y no ha habido un arrepentimiento del pecado, por eso no quieren darte la cara, sino que quieren mirar solamente tu mano. ¿Qué tienes en tu mano, Señor, para darme? Como aquellos que fueron al otro lado del mar para buscar al Señor y dijeron, Señor, ¿desde cuándo estás aquí? Con preguntas discretas, como para no mostrar el por qué estaban siguiéndolo. Preguntas capciosas, pero Jesús sabía por qué le buscaban. Señor, que no estemos aquí buscándote por estas cosas materiales. Por favor, perdónanos y ayúdanos a centrar nuestra mirada en lo que realmente es y podamos ser bendecidos con tu gracia. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús.